Eh, Eso pues me imagino debe ser motivante para ustedes, ¿verdad? Ya estar terminando esta primera parte de esta fase de propedéutico. Recuerden lo que les mencioné hace 1 o 2 semanas de la información que me compartió el profesor del siguiente módulo, ¿verdad? Para que adelanten con eso y de manera que cuando vayan ahí pues ya tengan lo más avanzado posible la instalación de esos software que van a utilizar en ese curso. En el capítulo, sección, vamos a ver, voy a ir a contenido acá. Vamos a irnos al índice. Aquí está como que bien ordenado todo. Fíjense, en esta sección 8.6, que es donde arrancamos esta semana, hablan del concepto de forma canónica de Jordan, que es una generalización de la idea que traíamos de diagonalizar matrices. Como se imaginarán, pues no todas las matrices se pueden diagonalizar porque si tenemos una matriz que, por ejemplo, solo tenga un valor propio repetido, qué sé yo, si la matriz es de 3 por 3, un valor propio está repetido 3 veces, entonces puede ser que para ese valor propio yo solo pueda hallar un vector propio y ningún otro que sea LI con ese que tenía originalmente. Entonces esa matriz no se puede diagonalizar, ¿verdad? Eh, es decir, no van a existir tres vectores propios, ¿verdad? Que son con esos vectores, si recuerdan, son los LI, perdón, y con esos vectores son los que formamos la matriz esa que nos permite diagonalizar la matriz original, ¿verdad? Entonces, estas formas canónicas de Jordan lo que hacen es generalizar el concepto de diagonalización y ver qué pasa en esos casos en los que no se puede diagonalizar la matriz. Resulta entonces que existen otro tipo de matrices que aparecen ahí. Aquí lo que pasaba es que existía esa matriz C, ¿verdad? De tal manera que cuando se hacía ahí una multiplicación, ¿verdad? De C por la matriz, por la inversa, eh, me daba la matriz diagonal con los valores propios en la diagonal, ¿verdad? Acá pues lo que va a pasar es que van a aparecer una nueva forma de matrices que son casi diagonales, ¿verdad? Y esas son las que se le llaman formas canónicas de Jordan. El libro, fíjense que solo presenta el caso real, entonces voy a extenderlo un poco porque creo que lo van a utilizar seguramente también el caso complejo. Y entonces tomé una presentación aquí que tengo de otra clase en la que les hablaba de esto de las formas canónicas de Jordan. Otra cosa es, y déjenme ir al capítulo, la sección 8.6, ahí rapidito. Cierto, de la prueba esta anterior, ahí sí me tiene que esperar un poco porque ese problema que les dejé de subir fotos y eso, tengo que revisarlo como que a la antigüita, ¿verdad? Manualmente. Entonces me va a tomar un poquito de tiempo ahí para que sepan el resultado completo de la prueba. Creo que solo la parte de verdadero y falso podían ver, ¿verdad? Automáticamente. Acá, déjenme ver, por alguna parte aquí debe decir el teorema de Jordan, sí. Acá. Ok, si se fijan, lo que dice es similar, lo único que acá antes teníamos una matriz D, ¿verdad? Una matriz diagonal. Eh, sí considera aquí que la matriz A sea real o compleja. Existe otra matriz C compleja, ¿verdad? Invertible, tal que se satisface esta igualdad. Pero si se fijan aquí, comentan el siguiente resultado, uno de los teoremas más importantes de la teoría de matrices. Su prueba queda fuera del alcance del libro, ¿verdad? Aquí dan una fuente, ¿verdad? Para ir a ver la prueba. Yo les voy a mostrar una en la que estoy basando esta presentación. Esto lo estoy tomando de este libro de sistemas dinámicos, se llama. Ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, introducción al caos. Esto lo van a trabajar más adelante en una de sus clases, especialmente los que están en ingeniería matemática. Hay una clase creo que se llama
modelación matemática y pues seguramente van a ver un poco de esto de sistemas dinámicos. Que aunque no parezca, este título de este libro está íntimamente relacionado a esto con álgebra lineal. En el capítulo 5 de este libro, pues precisamente donde hablan de, si se fijan en el título del capítulo 5, álgebra lineal en espacios de dimensión general, digamos, en Rn, podríamos decirlo, ¿no? Y acá entonces, solo hojeando rapidito para llegar a esa parte, si se fijan ahí hablan de matrices, propiedades de matrices, ahí están vamos a ver, no, todavía no. Más adelante aquí hablan de lo que hablamos hace poco, de diagonalizar. Vamos a ver, estos son propiedades determinantes, estos son como preliminares de álgebra. Aquí hablan de los valores y vectores propios, en caso de que alguien no supiera, aquí fíjense, ya hablan prácticamente de la diagonalización, ¿no? Existe una matriz T tal que se satisface esto. Esta T es la que nosotros le hemos venido llamando C, ¿verdad? Y aquí los valores propios de la matriz. Hablan del caso complejo, que si se ponen a pensar, en la parte de diagonalización no hemos visto qué pasa, ¿verdad? Si los valores son propios, son complejos, porque pues al final nosotros queríamos resultados solo trabajando con matrices reales, ¿verdad? Según cómo trabajan en el libro que tenemos. Déjenme avanzar aquí. Y ahí fíjense que lo que pasa en el caso complejo es que sí se logra una diagonalización, pero en la diagonal se obtienen como que bloquecitos, matrices aquí de 2 por 2 que tienen esta forma, donde este alfa y este beta son la parte real y la parte compleja del número complejo que se tiene. O sea, imagínense que tengo una matriz de 2 por 2 que tiene como valores propios a los números complejos 1 más o menos i, ¿verdad? Como por ejemplo, últimamente nosotros solo estábamos trabajando con matrices simétricas, pues parte de lo importante ahí, ¿verdad? Era que los valores propios siempre eran reales. Así que esto no podía ocurrir, ¿verdad? Eh, entonces, pero ya sabemos que para una matriz real no simétrica puede ocurrir esto, ¿verdad? Entonces, ahí no se logra una diagonalización como pasaba antes, ¿verdad? Que obtenía una matriz donde aquí me quedaban pues precisamente los valores propios. Si se trabaja en general con matrices complejas, pues sí se puede lograr de esa manera, pero aquí en este libro lo que logran, y de hecho así es como se trabajan las formas esas canónicas de Jordan, es siempre quedarse solo con matrices reales. Entonces, sí se logra, a pesar de que tengan valores propios complejos la matriz, se logra una diagonalización en términos de una matriz real, pero donde, aquí como les digo, en la diagonal, en vez de los valores propios, lo que me quedaría es, en este caso, de este ejemplo, la parte real se le llama alfa, a la parte compleja, al coeficiente que va aquí, ¿verdad? Se le llama beta. Y entonces me queda aquí una matriz de esta manera, 1, 1 y aquí menos 1, ¿verdad? Que sería esto que indican aquí. Parte real, parte compleja y el opuesto aquí abajo, creo que lo puse al revés, sí, el opuesto ahí abajo, aquí, ¿no? Y en el caso de matrices más grandes, por ejemplo, una matriz, imagínense que tiene estos valores propios y tiene una matriz de 4 por 4 y digamos que tiene estos otros dos valores propios, ¿no? Entonces la matriz esa diagonalizante va a ser una matriz de 4 por 4 en la cual aquí en la otra, entre comillas, diagonal, va a aparecer otra matricita de esta, ¿verdad? Parte real aquí, parte compleja y opuesto de la parte compleja acá. Y en las demás partes, aquí, en el caso de una de 2 por 2 no se observa, pero en las demás partes de esta matriz lo que hay son 0, ¿verdad? Y la matriz de 4 por 4 real sería de esta manera. Eh, para ver la prueba y como para saber cómo se sacan, porque no me voy a salir, ¿verdad? De que en el sílabo vamos a trabajar con este libro, entonces los ejercicios que vamos a ver aquí solo van a ser casos reales. Pero solo para que sepan, ¿verdad? Y para que pues, más adelante seguramente ahí sí van a demostrarlo y todo, y para que tengan pues una idea de lo que pasa ahí en general.
les estoy explicando cómo funcionaría, ¿verdad? Así en el caso este complejo, ¿verdad? En el caso complejo, entonces pasan cosas así que a esta matriz se le llama como que es, digamos que a esta matriz se le llama D1 y a esta matriz se le llama D2. Entonces esta matriz así como que, y a estas matrices de 2 por 2 se le llaman cero. Entonces se puede escribir la matriz como que en forma abreviada, así, ¿verdad? De 1, 0, 0, de 2. Y desde ese punto de vista, entre comillas, ¿verdad? Se puede ver como que fuera diagonal, ¿verdad? No lo es, ¿verdad? En el sentido estricto de cómo hemos definido las matrices diagonales, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo que pasa en el sentido práctico, ¿verdad? Cuando aparecen matrices con números complejos. Entonces, lo que dice el teorema ese es que en general tengo una matriz cualquiera A, ¿verdad? Entonces existe una matriz, así como lo plantea en el libro ponen la inversa primero, si no me equivoco, sí. Existe una matriz esta T, tal que T inversa por A por T, me da esta matriz diagonal, ¿verdad? Eh, Déjenme ir a la presentación esta. Aquí solo les digo, ¿verdad? Que en ese capítulo 5, ¿verdad? Se prueba la existencia de esas matrices para cualquier matriz de n por n. Se divide la situación en dos casos. En los casos en que los valores propios sean distintos o repetidos, independientemente de que sean reales o complejos, ¿verdad? Como les digo, les estoy explicando aquí de manera general, aunque al final ahí en el libro solo nos vamos a quedar con la parte real, ¿verdad? Eh, Entonces, lo que en general ocurre es que tengo la matriz de n por n, ¿verdad? Entonces va a existir una matriz invertible T, ¿verdad? Tal que esto se puede escribir de una de las siguientes formas. Fíjense. Una sería de esta manera, ¿verdad? Donde estos valores propios de aquí en toda la parte donde no hay nada, es que son cero, ¿verdad? Estos de aquí son los valores propios reales, ¿verdad? En general distintos, ¿verdad? Porque aquí estamos considerando primero valores propios distintos, ya sean reales o complejos. Entonces va a existir la matriz esta T, ¿verdad? Invertible, tal que este producto me va a quedar de esta forma, donde aquí van los valores propios reales distintos y aquí van estos bloquecitos que corresponden a los valores propios complejos distintos, ¿verdad? Entonces noten que una matriz de estas puede ser algo como, digamos que los valores propios de la matriz son algo como, bueno, no sé por qué estoy escribiendo alfa, lambda, digamos a más y menos uno para no complicarla mucho, y que tiene otros complejos, así como los que estaba escribiendo hace poco, ¿verdad? 2 más menos i. Eh, entonces esta, si tiene estos 4 valores propios, pues vendrían de una matriz de 4 por 4, ¿verdad? Y entonces lo que dice este teorema es que existe esta matriz T, ¿verdad? Tal que esta ecuación me va a dar algo así, ¿verdad? En este caso, 1 menos 1, y aquí los bloquecitos para cada uno de los complejos estos, ¿verdad? Bueno, realmente solo sería un bloque, ¿verdad? No tengo que hacer tan grande esto. La parte real, la parte real, la parte compleja, que aquí es 1, y el opuesto de la parte compleja, menos 1, ¿no? Y las demás partes, donde no aparece nada, pues se rellena con 0, ¿no? Recuerden que una de las utilidades, quizás la principal, pero ya en sus clases más adelante van a ver otras, es que esta matriz tiene los mismos valores propios que la matriz original con la que se comenzó, y es más sencilla en el sentido de que tiene un montón de ceros, ¿verdad? Y recuerden que para muchas cosas eso es conveniente, ¿verdad? Para hacerle determinantes, para resolver un sistema asociado con esta matriz y, bueno, para sacar otro tipo de información relacionado con matrices, conviene tener muchos ceros, ¿verdad? Entre más ceros tiene una matriz, más fácil es trabajar con ella, ¿verdad? A menos que estén como esparcidos los ceros, ¿verdad? Uno por un lado, otro por otro, ahí, de hecho, más bien se complica un poco la cosa. Pero cuando son así como que de manera un poco como estructurada, digamos, ¿verdad? Aquí aparece un bloque de esta forma, aquí aparece un bloque de esta forma, ¿verdad? Eso como que computacionalmente se puede describir, ¿verdad? Y decirle a un programa, esos elementos de esta forma van a ser cero, como que enfoques en lo demás, ¿verdad? Eh, y entonces una matriz de 4 por 4 puede diagonalizarse, entre comillas, ¿verdad? Mediante una matriz de estas que
a estas matrices que son las que se denotan como J ahí en el libro, en ese otro libro, ¿verdad? Eh, Vamos a ver si les llaman J aquí. Bueno, a ellos no le ponen nombre. A ver, para arriba, para arriba. Este es el caso complejo. No, parece que aquí nunca le pusieron nombre a esa matriz. Bueno, entonces en este, ¿verdad? Que le llaman J. ¿Verdad? Entonces esa matriz J es a la que se le llama forma canónica de Jordan correspondiente a la matriz original A, ¿verdad? Y es tal que existe una matriz T, tal que T inversa por, aquí lo estoy escribiendo al revés, tal que J es igual a T inversa por A por T, ¿verdad? Esta matriz T siempre va a estar asociada con los vectores propios correspondientes a la matriz, ¿verdad? Lo único es que ya vamos a ver más adelante, cuando ya estemos viendo los ejemplos del libro en el que estamos trabajando, ya los vectores que forman esa matriz no necesariamente van a ser vectores propios, pero van a estar relacionados a los vectores propios. Y de hecho se tiene que definir un concepto que normalmente se le llama vector propio generalizado, porque no es un vector propio en el sentido en el que nosotros hemos venido trabajando, ¿verdad? O sea, estas columnas, ¿verdad? Que son las que, o más bien las columnas de esta matriz T, que normalmente son vectores propios, ¿verdad? Ya no necesariamente, si se pueden hallar vectores propios LI, pues van a hacer eso, ¿verdad? Pero si no, entonces algunos de estos puede ser que sea no necesariamente un vector propio, sino que eh, ese concepto que les digo más general que se le llama vector propio generalizado, ¿no? Esto entonces es en el caso de valores propios distintos para la matriz, ¿verdad? Recuerden que eso sí es fácil de determinar, aunque sea con Wolfram, ¿verdad? Rapidito uno puede decir, ok, esta matriz tiene valores propios tales, ¿verdad? Entonces esto rapidito yo lo puedo decir que esta es la forma canónica de Jordan asociada a la matriz A tal, ¿verdad? En el caso de valores propios distintos. Si son repetidos, entonces pasa lo siguiente. Para las partes relacionadas con los valores propios reales repetidos, me van a quedar bloques de esta manera. Y en esta diagonal va a aparecer la multiplicidad que tenga el valor propio repetido. Recuerden que si está repetido es que tiene por lo menos multiplicidad 2, ¿verdad? Para arriba. Entonces, si por ejemplo el valor propio está repetido 2 veces, sería un bloquecito hasta acá, ¿verdad? O sea, aquí en la diagonal va a ir 2 veces. Si el valor propio está repetido 5 veces, pues esta va a ser una matriz de 5 por 5 y con el valor propio 5 veces aquí en la diagonal, ¿verdad? Y así en general, ¿verdad? Si está repetido cada veces, pues aquí va a ir cada veces el valor propio repetido en la diagonal. Y noten que esta matriz ya no es diagonal porque arriba de cada valor propio va un 1, ¿verdad? Entonces esta matriz es casi diagonal, ¿verdad? A veces se le llama bidiagonal, como que tiene dos diagonales, ¿verdad? Eh, y en el caso complejo, ¿verdad? Aquí en la diagonal van a ir estos bloquecitos nuevamente y va a ir un bloque por cada vez que esté repetido el valor propio complejo, ¿verdad? Recuerden que los valores propios siempre van de pares en pares, entonces decir que vayan repetidos significa que tenga por lo menos multiplicidad 2, o sea que realmente serían 4 valores propios complejos, ¿verdad? Ya les voy a ilustrar con un ejemplo. Y nuevamente entonces aquí este bloque va a ir la cantidad de veces que esté repetida, ¿verdad? El valor propio, o sea, la multiplicidad. Y arriba, similar como acá, van unos. Arriba de cada bloque de estos va a ir una identidad de 2 por 2, ¿verdad? Arriba de cada uno de los bloquecitos correspondientes a los valores propios complejos que están repetidos. O sea que sería una cosa algo así, por ejemplo. Digamos que tenemos el valor propio 1, ¿verdad? Y este tiene multiplicidad 3, ¿no? Multiplicidad 3. Y que tenemos el valor propio complejo o los valores propios complejos 2 más menos 3i y que estos tienen multiplicidad 2 cada uno, ¿verdad? O sea que realmente aquí ya habrían 4, ¿verdad? Valores propios. Entonces, si este tiene multiplicidad 3 y estos tienen multiplicidad 2, hay 4 y 3, 7 valores propios, o sea que estos vendrían de una matriz de 7 por 7.
¿verdad? Y según el teorema, entonces la forma canónica se puede describir rápidamente poniendo el valor propio real repetido la cantidad de veces, ¿verdad? Aquí en la diagonal, ¿verdad? Y arriba de él un 1, donde aplique, ¿verdad? Porque como aquí empieza la matriz, no voy a poner un 1 arriba si ahí no hay ninguna fila, ¿verdad? Sino desde la segunda fila en adelante, ¿verdad? Y un 1 aquí entonces arriba de la diagonal. Todas las demás partes significa que son cero, ¿verdad? Cero acá, cero acá, cero acá, cero acá, ¿no? Luego, para los valores propios complejos que tienen multiplicidad 2, entonces pongo un bloque, ¿verdad? De los mismos que les había mostrado antes, donde en la diagonal va la parte real, ¿verdad? Y en la otra parte va la parte compleja y aquí el opuesto de la parte compleja. Como tiene multiplicidad 2, entonces vuelvo a repetir lo mismo. 2, 3 y aquí menos 3. Nuevamente, todo lo demás va a ir lleno de cero. Lo voy a poner así para no hacer tantos ceros ahí, ¿no? Y entonces, esta matriz de 7 por 7, ¿verdad? Sería la forma Listo. canónica, ¿sí? No va la identidad de 2 por 2 Ah, sí, arriba de perdón. los... Sí, sí, gracias. Sí. Aquí va la identidad de 2 por 2. Gracias. Aquí va 1, 0, 0, 1. Bueno, aquí no hay mucho espacio, entonces voy a poner los dos ceros. Y aquí 1, 1, 0, 0, ¿verdad? Aquí arriba la identidad lleno de ceros, los que se ocupen, ¿verdad? Para que la matriz sea de 7 por 7. Aquí también, aquí también, aquí también, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esta matriz, ya incluso si la analizamos, no solo es bidiagonal, sino que en todo caso la podríamos llamar como que tridiagonal, ¿verdad? Porque hay otros elementos aquí distintos de cero, debajo de la diagonal, ¿verdad? Hay elementos de cero, distintos de cero arriba de la diagonal y más bien hay cuatro, ¿verdad? Cuatro diagonales, ¿verdad? Esta, la diagonal que siempre le hemos llamado diagonal, ¿verdad? Esta que está arriba de la diagonal y hay otra todavía arriba de la diagonal con elementos distintos de cero. Ya que habrían cuatro diagonales, digamos, en esta matriz. No es diagonal como pues quizás sería lo que uno quisiera, ¿verdad? Las matrices diagonales como que son las más fáciles de trabajar, pero por lo menos tiene la ventaja de que tiene bastantes ceros y pues para muchas situaciones es fácil de trabajar con este tipo de matriz en vez de trabajar con la matriz original de la cual venían estos valores propios, ¿verdad? Entonces, si se fijan, por lo menos complicado construir esas formas canónicas no es, ¿verdad? No es complicado, ¿verdad? Pero lo que sí de repente es complicado es cómo funciona la prueba, ¿verdad? Ya estas son otras cuestiones que por lo menos para este curso no nos interesan. Entonces, lo que nos interesa saber es que para casos de valores propios, ya sea reales o complejos distintos, la forma de canónica de Jordan va a ser así. Para casos de valores propios ya sea reales o complejos, pero repetidos, la forma canónica va a ser de esta manera, con esto para los valores propios reales repetidos y esto para los valores propios complejos repetidos, ¿verdad? Aquí en el libro, no en el que estamos usando, no consideran estos bloques complejos, ¿verdad? Porque pues hay que traducir pues otras ideas ahí, o déjenme ver, de hecho creo que sí lo consideran, pero solo para el caso de 2 por 2. Déjenme ver para asegurar. Aquí no dice nada si es real complejo. Ah, bueno, por aquí sí ya dicen que es complejo. O sea que sí, por lo menos para el caso de 2 por 2 sí consideran valores propios complejos. Vamos a ver los ejemplos. Real, real, todo real aquí. Reales. Creo que lo considera ahí en la demostración, pero no para escribir la forma canónica correspondiente, ¿no? Sí, porque fíjense, si se fijan, estos bloquecitos que ponen solo llevan unos arriba, ¿verdad? No llevan esos bloquecitos de identidad arriba. Ok. Entonces, como les digo, no es difícil, ¿verdad? Ver cómo escribir la forma canónica de Jordan para una matriz. Lo que sí, pues, de repente no es tan fácil. No es que es muy difícil tampoco. Es ver cómo se demuestra eso, ¿verdad? Que está, para hacerle más específico,
Sí, prácticamente en toda esta sección 5.2, ¿verdad? Solo que las primeras partes aquí como que asumen como que uno no sabe qué es un valor propio, un vector propio, entonces bueno, eso como que está de más, pero esto ya lo tenemos nosotros, por ejemplo, valores propios distintos o vectores propios distintos asociados a valores propios distintos son LI. Aquí la existencia de la matriz que diagonaliza, ¿verdad? Eh, sí, este es el caso de valores propios reales distintos. Esto es parte de lo que hicimos, ¿verdad? Y aquí es donde sería como que lo nuevo, ¿verdad? Ver qué pasa con los complejos en general. Y aquí muestran cómo se pueden obtener vectores propios reales a pesar de que el valor propio sea complejo. Y aquí ya comienzan con la forma de los bloquecitos esos, ¿verdad? En todo lo que argumentan en la sección, pues prácticamente demuestran el teorema para valores propios distintos. Luego aquí entonces hacen argumentos de bases que pues sí trabajamos sobre eso. Y después, miren, este teorema es conocido, es el núcleo más la nulidad más el rango, es la dimensión de la cantidad de columnas, ¿verdad? De la matriz. Eh, Aquí creo que es donde demuestran la otra parte, ¿verdad? De los otros tipos de bloques. Entonces, si les interesa mucho, pues denle una leída a esto, ¿verdad? Lo único que está en inglés. De hecho, es bueno irse acostumbrando a leer en inglés porque la mayoría de libros que les asignan los profesores en sus clases van a estar en inglés, lo más seguro. Hay casi siempre mejor literatura, por lo menos en matemática, en inglés que en español, ¿no? Entonces, fíjense, todo este capítulo 5 trata de esto hasta acá, ¿verdad? Hasta acá. Ya de aquí en adelante esto es algo más como de topología, que ya es otra cosa. Ok, entonces vamos a cerrar esto. Yo creo que no es necesario que se los comparta. Esto, como digo, lo saqué de otra clase en donde sí está estos temas, pero hay otras cosas aquí, ¿verdad? Pero bueno, les puedo compartir por lo menos esta parte que les di. O bueno, toda, y ahí si quieren ver lo demás, como que se trata, pues lo pueden ver. Pero bueno, volvamos a lo que tenemos. Eh, Fíjense acá, pues comienzan definiendo, ¿verdad? Que es un bloque de Jordan, que son esas matricitas pequeñas, ¿verdad? Correspondiente a cada valor propio. Y dicen que una matriz de Jordan es una matriz que tiene aquí bloques de Jordan, pero solo considera como bloques de Jordan a los que les mencioné ahorita como caso real, ¿verdad? No incluyen lo que ocurre en el caso complejo. De hecho, aquí entonces quizás le hubieran puesto matriz real de Jordan, ¿verdad? Porque solo están considerando ese caso, ¿verdad? Aquí dan varios ejemplos, ¿verdad? Esta sería para un valor propio repetido 2, ¿verdad? Ya que tiene multiplicidad 2. O sea, esto vendría de una matriz que tiene al valor propio 2 repetido 2 veces, ¿verdad? Y al valor propio 4 una vez. Aquí el valor propio eh, menos 3. Eh, ya esto no depende de qué tantas veces esté repetido, sino de si puedo o no encontrar vectores propios asociados al mismo y que sean LI, ¿verdad? Eh, entonces aquí lo que diría es que tenga un valor propio menos 3 que tiene multiplicidad 4, pero solo puedo hallar un vector propio LI y los demás no son vectores propios, ¿verdad? Ya vamos a ver de dónde sale eso. Por lo menos para el caso de 2 por 2, que es lo que ilustran aquí en el libro, cómo se deduce eso, ¿verdad? Y esta, por ejemplo, una matriz que tiene al valor propio 4 con multiplicidad 2, como sale un bloquecito de Jordan. Aquí, por ejemplo, podría ser 0, y lo que significaría es que 4 es un valor propio que tiene multiplicidad 2. Si recuerdan, teníamos multiplicidad geométrica, multiplicidad algebraica. Entonces, ambas multiplicidades serían 2 cuando aquí me queda 0, ¿verdad? O sea, cuando me queda una matriz diagonal, así como la hemos venido trabajando, ¿verdad? En este caso, no, ¿verdad? Sería 3, un valor propio con multiplicidad 3, pero solo podemos, recuerden que siempre por lo menos podemos hallar un vector propio, ¿verdad? Y un vector propio automáticamente es LI. Lo que puede pasar es que la multiplicidad geométrica solo sea 1 y la algebraica 3, ¿verdad? Entonces me aparecen entonces
los unos arriba de los otros elementos de la diagonal. Y aquí pues sería entonces un valor propio con multiplicidad 2 y con multiplicidad geométrica 1 nada más, ¿verdad? Por el 1 que me aparece aquí arriba, ¿verdad? Aquí me dicen las únicas matrices de Jordan de tamaño 2×2, pues son estas. Las únicas matrices de Jordan de tamaño 3×3 son estas. Aquí noten, debería, según lo que les dije ahorita, habría que agregarle, ¿verdad? Las matrices reales de Jordan, ¿verdad? De tamaño 3×3, porque también estarían esas que tienen los bloques complejos, ¿verdad? Pero como les digo, de aquí en adelante solo tomen eso que les presenté ahorita como información, porque aquí en el libro no, no lo considera, ¿no? Aquí entonces enuncian el teorema, ¿verdad? Lo enuncian en general, pero creo que no lo utilizan más adelante, por lo menos en los ejemplos. Y pues lo que dice es similar al teorema que teníamos de diagonalización, ¿verdad? Que para cualquier matriz, ¿verdad? Existe, bueno, cuando había valores propios repetidos o cuando se cumplía lo de las multiplicidades, ¿verdad? Existía una matriz C, ¿verdad? Invertible que cumplía con esto, donde aquí antes teníamos una diagonal. Lo nuevo aquí ahora es que tenemos una de esas matrices de Jordan, ¿verdad? Esta no necesariamente es única, similar que antes, ¿verdad? Recuerden que esa matriz está formada por vectores propios LI, ¿verdad? Entonces no necesariamente tienen que ser, hay infinitos vectores propios, entonces se pueden escoger de varias maneras, ¿verdad? Incluso cuando la matriz es simétrica, ¿verdad? Igual pasa lo mismo. Esta matriz pueden haber infinitas opciones, ¿no? Vamos a ver qué dice acá. Bueno, esto creo que es parte de lo que les había dicho ya. No, aquí solo es lo que dice es que realmente el orden no importa, así como antes, si se acuerdan, cuando hacemos ese proceso de diagonalización, tengo una matriz, por ejemplo, de 2×2, ¿verdad? Obtengo los valores propios, digamos más o menos 1. Entonces, a la hora de hacer el trabajo de diagonalización, como que uno escoge, ¿verdad? Voy a poner aquí -1 y 1. Pero si lo escojo así, entonces la matriz C, que está formada por vectores propios, aquí el vector propio que pongo de primero está asociada a este valor propio que puse aquí de primero, ¿verdad? Y el que pongo aquí de segundo está asociado al segundo valor propio. No hay problema con que se intercambien, ¿verdad? Alguien pudo haber puesto el positivo primero y el otro después, pero entonces estos también se van a intercambiar, ¿verdad? Entonces pasa similar con las formas canónicas de Jordan. Fíjense, en estos ejemplos se miran mejor que están aquí a la par. Esta es equivalente a esta porque noten que este bloque es este mismo de aquí. Este bloque de 2×2 es este mismo de acá. Y el que es de 1×1 es este mismo de acá, ¿verdad? Los de 1×1 pues corresponden a valores propios que, no están, que solo están repetidos una vez, ¿verdad? Así que uno escoge el orden, ¿verdad? Y en el orden con el que trabaje con los valores propios, pues así se escribe el bloque de Jordan correspondiente. O sea, que la matriz de Jordan es única, salvo este orden, ¿verdad? Estas se consideran como que fueran la misma, ¿verdad? No son, ¿verdad? Estrictamente, pero el teorema aquí dice en la parte final, la matriz de Jordan es única, excepto por el orden en el que en el que aparecen los bloques de Jordan. O sea, estrictamente no es única, pero en ese sentido sí lo es, ¿verdad? Ok. Eh, Fíjense, aquí sí ya comienza demostrando algunas cosas, pero para el caso de 2×2, ¿verdad? Y esto, pues, lo vamos a trabajar así, una porque pues, este es el libro que escogí, y lo otro, pues, que por lo menos para que tengan una idea de cómo funciona ese proceso de diagonalización. Si uno entiende el caso de 2×2, pues el de 3×3, lo que pasa es que se vuelve un poco más largo, con más posibilidades, ¿verdad? Recuerden que cuando hay más valores propios, pues existen más posibilidades de cómo se comporten, ¿verdad? Ellos mismos, ¿verdad? Cómo se comportan las multiplicidades de los valores propios, ¿verdad? Eh, Acá se asume que la multiplicidad geométrica del valor propio que se tenga sea 1, porque si yo tengo un valor propio, ¿verdad? Que está repetido 2 veces y la multiplicidad geométrica es 2, significa que puedo hallar 2 vectores LI y entonces eso sería lo que estábamos haciendo antes,
¿verdad? Se puede encontrar una matriz diagonal, tarara, tarara. El chiste, y ahí es donde aparecen estas formas de Jordan, es cuando la multiplicidad algebraica es mayor que la geométrica, ¿verdad? Que si recuerdan, ya habíamos dicho antes que la multiplicidad geométrica siempre es menor o igual que la algebraica, ¿no? Entonces, fíjense aquí en estos teoremas se asume eso para que tenga chiste la cosa, ¿verdad? Porque si no, pues sería el mismo caso anterior. Entonces, fíjense, se supone que tengo una matriz de 2 por 2 que tiene un valor propio lambda con multiplicidad algebraica 2, se ha repetido 2 veces, pero multiplicidad geométrica 1. O sea, solo puede encontrar un vector propio para el valor propio asociado, ¿verdad? Recuerden que eso lo que significa es, solo puedo hallar uno LI, ¿verdad? Porque realmente siempre puedo hallar un montón, pero ocupo que sea en LI, ¿verdad? Para hacer el proceso de diagonalización. Eh, entonces, o más bien, sea B1, un vector propio que es correspondiente a lambda, esto siempre lo puedo hacer. Y la conclusión del teorema es, existe un vector B2 que satisface la siguiente ecuación, ¿verdad? Noten que ese vector B2 eh, viene siendo como la solución a un nuevo sistema. Recuerden que los vectores propios, por definición, ¿verdad? Son las soluciones al sistema homogéneo A menos lambda por I por B igual a 0, ¿verdad? Y entonces los vectores propios B distintos de 0 que satisfacen esta ecuación son los que llamamos vectores propios. Entonces estamos, noten aquí, encontrando o diciendo que siempre va a existir otro tipo de vectores que van a satisfacer esta ecuación, ¿verdad? Eh, Noten que esta ecuación ya lo que me va a generar es un sistema de ecuaciones lineales siempre, ¿verdad? Pero ya no homogéneo. Entonces aquí la existencia de estos vectores, ¿verdad? Ya no se sale tan directamente de como la sacábamos para los vectores propios, ¿verdad? Porque para los vectores propios siempre decíamos que iban a haber infinitos porque esos sistemas homogéneos, ¿verdad? Eh, Acá, ¿verdad? Lo que ocupamos es que esta matriz fuera no invertible, ¿verdad? Para que este sistema tuviera infinitos vectores propios. Y ya comprobamos, ¿verdad? Cuando empezamos a definir estos conceptos que eso siempre iba a ocurrir porque precisamente forzábamos a eso porque hacíamos que el determinante de esto fuera igual a 0 y por tanto entonces esta matriz no es invertible y el sistema este tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Ya acá entonces no depende de esa misma condición, ¿verdad? Sino como que sabríamos automáticamente que esto va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, fíjense, veamos cómo se logra la existencia de esos vectores. Se considera X, ¿verdad? Un vector que está en C2 fijo y que no es múltiplo de B1. De manera que no es un vector propio, ¿verdad? Como decir de otra forma, no es un vector propio. Se considera en general en C2, porque noten que aquí no se dice nada, ¿verdad?, sobre si los valores propios son reales o complejos. Aunque, eh, de hecho, fíjense, si ponen a pensar, si la matriz es de 2 por 2, no podría ocurrir esto, ¿verdad? Tiene que ser real. O sea, aquí implícitamente tenemos que, si tengo un valor propio de multiplicidad algebraica 2, o sea, está repetido 2 veces, no puede ser complejo, ¿verdad? Porque ya dijimos que los valores propios complejos van en parejas, ¿verdad? La matriz es de 2 por 2, entonces este valor propio no puede ser complejo, ¿verdad? Pero bueno, para los argumentos de la prueba se escoge que sea complejo, ¿verdad? Eh, Primero dice, se muestra que este otro vector, se escogió un X complejo en general. Eso es para razones como de existencia, ¿verdad? Para asegurar que puede ser que no exista algún real que satisfaga lo que vamos a decir más adelante, pero puede ser que sí el que ocupamos sea complejo. Y se comprueba que si definimos W a este vector, ¿verdad? La matriz por el vector que escogimos, que este sí va a ser un vector propio correspondiente a la matriz original. ¿Qué quiere decir? Si va a ser un vector propio, como aquí habíamos dicho que la multiplicidad geométrica del valor propio era 1,
quiere decir que la dimensión del espacio nulo de esta matriz es 1. Y entonces eso significa, ¿verdad?, que si la dimensión de este espacio, ¿verdad?, es 1, que el conjunto de vectores que forman, ¿verdad?, que son soluciones de esta ecuación, tienen que ser múltiplos de alguno, ¿verdad? Tienen que ser algo como alfa por algún B1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la dimensión es 1, entonces las combinaciones lineales se quedan así, ¿verdad? Entonces tienen que ser múltiplos de un solo vector. Si quiero comprobar entonces que este W es vector propio, pues quiero comprobar que es múltiplo de el vector que sí ya sé que es vector propio, ¿verdad? Ok, entonces veamos cómo se comprueba eso. W está en C2, B1 y X son LI. ¿Por qué? Porque X se escoge de manera que no sea múltiplo de B1. Recuerden, cuando solo tengo dos vectores, con que uno no sea múltiplo del otro es suficiente para decir que son LI, ¿verdad? Existen entonces constantes C1 y C2, ¿verdad? Tales que W se puede escribir como combinación lineal de ellos dos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estoy trabajando en un espacio que tiene dimensión 2, o sea que con dos vectores LI que tenga, ya tengo una base, ¿verdad? Por definición de base. Y por tanto, entonces existen constantes, ¿verdad? Tal que ese vector se puede escribir como combinación lineal de esos dos, ¿verdad? Eh, como queríamos ver que W era C por B1, pues esta C1 puede hacer las veces del C, ¿verdad? Esto es para cualquier constante, ¿verdad? Entonces, esta C1 nos puede servir. Y entonces, si comprobamos que esta C2 es 0, ya tendríamos lo que queríamos, ¿verdad? Que es lo que dicen acá. De acuerdo a estos teoremas, ya vamos a ver si lo podemos justificar o nos toca ir a verlos. Esto tiene que ser igual a esto. Vamos a ver, no, aquí solo es, no es teorema, sino de acuerdo a estas ecuaciones, ¿verdad? Como W es igual a esto y W es igual a esto, entonces estas dos expresiones son iguales, ¿verdad? Aquí hacen como una especie de cambio de variables, ¿verdad? Y se despeja. Entonces, este es el tipo de cosas que hay que a veces rellenar porque de acá para acá no se ve quizás evidente, pero eh, solo es como de reordenar, ¿verdad? Básicamente noten que aquí al final lo que quedó es C1 por B1, entonces viene siendo como despejar de aquí, ¿verdad? Veamos. Eh, copiemos la ecuación esa que está ahí, A menos lambda por I por X, tiene que ser igual a C1B1 más C2X, ¿verdad? C1B1 más C2X. Y al final, pues básicamente como que quiero despejar para C1B1. Entonces despejando, aquí nos quedaría A menos lambda por I por X. Aquí fíjense que nos va a convenir distribuir A por X. Aquí al final, no conviene. Dejémoslo así. A menos lambda por I por X, menos sería C2 por X, ¿verdad? Igual a C1 por B1. Entonces aquí lo que se hace es como que se agrega una identidad. Recuerden que la identidad por vector da el mismo vector, ¿verdad? Ese es el trabajo que logra siempre la identidad. Y entonces aquí hacemos como una agrupación, ¿verdad? Y entonces me va a quedar A menos lambda I menos C2 por I por X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si distribuimos, como que asociando aquí, ¿verdad? Este por este me da este de arriba, menos C2 la identidad por X me da este de acá, ¿verdad? Igual a C1 por B1. Y para que quede así como quedó ahí, se agrupa para la identidad también. Entonces me queda A, agrupando para la identidad, sería menos lambda más C2 por la identidad por X, ¿verdad? Igual a C1 por B1, ¿verdad? Porque si distribuimos menos lambda la identidad es este de aquí, menos C2 la identidad es este de aquí, ¿verdad? Y todo por X. Entonces a esta matriz es la que ahí le llaman B, ¿verdad? A menos esta suma por I,
A menos esa suma por I, ¿verdad? Y es cierto que se satisface entonces esta ecuación, ¿verdad? Solo prácticamente de hacer un despeje. Ok, si se supone, dice, noten que aquí dice, se debe comprobar que C2 es igual a 0. Y dicen, si suponemos que C2 es distinto de 0, ok, se está procediendo por contradicción, ¿verdad? Queremos comprobar, o sea, es como que tengamos tal cosa, entonces C2 es igual a 0, y estamos asumiendo de que no es 0, entonces se tiene que violar algo de lo que se está asumiendo, ¿verdad? Ok, si C2 es distinto de 0, entonces lambda más C2 es distinto de lambda, porque le estamos agregando algo a lambda, ¿verdad? Si C2 es distinto de 0. Bueno, agregando o quitando, ¿verdad? En caso de que C2 sea negativo, ¿verdad? Y entonces, lambda más C2 no es un valor propio de A porque dijimos que lambda era el único valor propio y con multiplicidad 2, ¿verdad? La matriz de 2 por 2. Eso significa entonces que el determinante de esta matriz es distinto de 0, porque si fuera 0, este sería un valor propio, ¿verdad? Este vendría siendo como un lambda, ¿verdad? A menos lambda por I tendría que ser igual a 0, el determinante, si fuera un valor propio. Pero como no lo es, por lo que estamos argumentando, entonces este determinante tiene que ser distinto de 0, porque si no, sería un valor propio, ¿verdad? Como este determinante es distinto de 0, esta matriz B es invertible, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver 868, que es esta de aquí, se puede escribir de esta manera, como despejando para X aquí, ¿verdad? Como ve, ya tenemos aquí que es invertible, existe la inversa, la multiplico a ambos lados, ¿verdad? Entonces me va a quedar por acá, que es esto, ¿verdad? Y como C1 es una constante, pues la puedo conmutar ahí, ¿verdad? Es un escalar, entonces puedo moverlo ahí a que esté de primero aquí y después la inversa de B, ¿verdad? Entonces dice, multiplicando ambos lados de esta ecuación por lambda, se obtiene que lambda por x aquí a la izquierda y lambda acá, ¿verdad? Lo movemos porque lambda es un escalar, entonces lo muevo, lo dejo a la par de b1, que es un vector propio. Entonces lambda por b1 es a por b1, ¿verdad? Porque es un vector propio. Ahora entonces hacen otro nuevo como despeje, vamos a ver a qué es lo que llegan. Bueno, primero definen esto de esta manera, ya vamos a ver cómo se asocia con esto. Este tipo de cosas, fíjense, cuando uno las ve y está de estudiante, uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde salieron con eso? Cuando uno hace una prueba de este tipo, ¿verdad? Porque hay ejercicios acá en los libros que le dicen a uno, demuestre tal cosa. Y entonces quizás se espera que uno salga con algo así, ¿verdad? Sea tal cosa, ¿verdad? Este tipo de argumentos siempre salen de que uno escriba lo que quiere. Yo lo que ocupo es tal cosa. Entonces de ahí me regreso, como que tomo con lo que me quedé y hago los pasos hacia adelante. Como haciendo igualdades, equivalencia, ¿verdad? Y uno dice, ok, esto es lo que ocupo. Entonces le voy a nombrar a esta matriz tal cosa, ¿verdad? Para que se vean como más bonitos los cálculos. Entonces, este tipo de cosas, fíjense que normalmente cuando uno las lee, uno las ve como, ¿y de dónde sacaron esto? Normalmente cuando uno las está queriendo deducir, ¿verdad? Uno ve qué es lo que quiere y después lo escribe así que como que se mira como que no se sabe de dónde salió, ¿verdad? Ok, dice, pero B dice se puede, es esto, y de hecho, porque así se definió. Esto no se está sacando, solo es que ya sabíamos que le habíamos llamado B a esta matriz. De manera entonces que A se puede escribir así, despejando, ¿verdad? Este menos se pasa para acá, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, y ahora la vamos a poner aquí, ¿verdad? Esa A. Entonces en vez de A, esto que nos quedó, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí, ¿verdad? Vamos a distribuir esta B. Entonces, en vez de esta A, ponemos lo que nos quedó, ¿verdad? Y lo distribuimos. B inversa por B, pues es la identidad. B inversa por la identidad, pues es B inversa, ¿verdad? Porque, pues eso, como les digo, es lo que hace la identidad. Y luego se distribuye todo. C1 por la identidad por B1. Bueno, la identidad por B1, pues nuevamente me deja B1. Por C1, pues C1 B1. Y C1 por esto, por todo esto, por B1, pues sería este de aquí, ¿verdad? Solo que se puso el C1 aquí como que en medio, ¿verdad? Noten, aquí se los está distribuyendo, ¿verdad?
Pero dice utilizando 869, ¿verdad? O sea, esto de acá, C1 B inversa B1, y eso es X. Entonces C1 B inversa B1, como que esa fue la razón para este C1, de repente si uno lo distribuye, normalmente lo hubiese dejado de primero, ¿verdad? Aquí, pero aquí lo pusieron después para ver que C1 B inversa B1 era precisamente el X que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, esta ecuación se vuelve C1B1 más lambda más C2 por X, ¿verdad? Lambda más C2 por X, ¿no? Y se distribuye C1B1, C2X, ¿verdad? Este por este y lambda por X, ¿verdad? Lambda por X. Que es lo mismo que decir C1 más, vamos a ver, como tenemos lambda X igual a todo esto de acá, lo paso a restar a la derecha. Me queda 0, ¿verdad? En el lado izquierdo. Y lambda x menos lambda x se cancela, ¿verdad? Entonces solo me quedan estos dos, ¿verdad? B1 y X, si se recuerdan, X se escogió de manera que fuera LI con B1, ¿verdad? Y entonces esta combinación igual a 0 implica que estas constantes tienen que ser igual a 0, ¿verdad? Pero aquí nosotros dijimos, suponemos que C2 es distinto de 0 y llegamos a que C2 es igual a 0, contradicción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no podemos asumir que C2 es distinto de 0, ¿verdad? De modo que al final C2 sí era igual a 0 y entonces en esta igualdad esto no va y solo me queda C1 por B1, ¿verdad? Esto contradice entonces que C2 era distinto de 0, tiene que ser 0 y entonces W es un múltiplo B1, que era lo que queríamos, ¿verdad? Y W es un vector propio de A, ¿verdad? Que era lo que queríamos, ¿verdad? W es distinto de 0, pues si lo fuera, vamos a ver de dónde empezamos hablando de ese W, acá. Si lo fuera, si W fuera 0, esto ya dijimos que es 0, entonces tendríamos que C1 por B1 es 0, pero C1 es distinto de 0, entonces vamos a ver, vamos a ver, C1, pues no necesariamente sería distinto de 0, pero el problema es que si lo fuera, B1 no importaría cuál fuera, ¿verdad? Entonces, cuando no lo es, tendríamos que C1 por B1 sería igual a 0, si este fuera 0, y eso implicaría que B1 es 0, ¿verdad? No, de hecho, de la independencia lineal, eh, si esto es igual a 0 y este es 0, tienen que existir constantes, no todas 0, ¿verdad? Tal que esto fuera 0, ¿verdad? Entonces, de ahí eso obliga a que este no sea 0 y que B1 sea 0 en el caso de que este fuera 0, ¿verdad? Ok, es lo que dicen acá. W no puede ser 0 porque si lo fuera, entonces eso contradeciría el hecho de que eh, X sería un vector propio para A, ¿verdad? O más bien, eso me diría que X es un vector propio para A, pero nosotros lo escogimos de manera que no fuera. O sea que el argumento es más rápido, más bien. Aquí ya sé que este es 0. Si este fuera 0, entonces vamos a ver. No, me parece que está mejor el argumento que les dije ahorita, porque tendríamos C1 B1 igual a 0. Aquí lo que concluyen es que X era mm, W era esto, C por B1. Si esto fuera igual a 0, X sería así. No, es cierto, está más fácil así. Dice, si W es igual a 0, esto sería igual a 0, pero esa es la definición de ser un vector propio, ¿verdad? Que esto por X sea igual a 0. Pero aquí se comenzó diciendo que X no fuera un múltiplo de B1, o sea que no fuera un vector propio, ¿verdad? Entonces, si W fuera 0, X sería un vector propio, así que no puede ser, ¿verdad? Ok, entonces W tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Eso luego entonces obliga a que C1 también sea distinto de 0 y podemos dividir entre él, ¿verdad? Entonces se define B2 igual a 1 entre C1 por X y se completa entonces la prueba diciendo esto por B2, se escribe, ¿verdad? Que B2 es 1 entre C1 por X, ¿verdad? Esto se define, ¿verdad? No es que se sacó de algún lado, sino que cuando dicen sea es que se definió, ¿verdad? Llamémosle B2 a esto.
ahí en toda la argumentación, como se llegó a que C1 fuera distinto de cero, esto existe, ¿verdad? 1 entre C1 va a estar definido, ¿verdad? Noten que aquí fíjense que algo importante en las demostraciones es que cuando uno normalmente hace los despejes como que automáticamente, y este tipo de divisiones como que uno no se pone a pensar, pero si este fuera cero tendría problemas, entonces uno revisa en todo lo anterior, no, pero no puede ser cero porque tal cosa pasa. Entonces uno lo dice tranquilamente, ¿verdad? Si no, ese tipo de casos uno los tiene que aislar y considerar como aparte. Ok, si yo no puedo asegurar que C1 es distinto de cero, si fuera distinto de cero, esto me funciona. Si es cero, entonces tendría que hacer otro argumento, ¿verdad? Como para completar la demostración. Pero normalmente ocurre que cuando uno quiere hacer este tipo de cosas, uno revisa en la prueba que hizo si esto puede ser cero o no, ¿verdad? O si los argumentos que hice me obligan a que tenga que ser cero o que no tiene que ser cero y entonces no tengo ningún problema para hacer este tipo de cálculo, ¿verdad? Entonces se sustituye esto por B2, va a ser 1 entre C1 por X, como 1 entre C1 es constante o escalar, se mueve aquí, ¿verdad? Conmuta con la matriz y A, A menos lambda por I por X fue precisamente lo que se definió al inicio como W, ¿verdad? Entonces, A menos lambda por I por X es W, ¿verdad? Y 1 entre C1 por W, acuérdense que dijimos ahí, W tenía que ser C1 por B1, ¿verdad? Porque C2 tenía que ser igual a 0. Acá C2 tenía que ser igual a 0, entonces W era C1 por B1, ¿verdad? Entonces, 1 entre C1 por W, despejando de esa ecuación de arriba, o lo podemos ver aquí mismo, ¿verdad? C1 por B1, si lo paso para acá, sería W. O sea que esto es precisamente B1. Y entonces eso era lo que queríamos, ver que existía un B2 tal que esto por B2 fuera igual a B1. Y entonces por eso se completa el teorema, ¿no? Si se fijan, pues los argumentos de la prueba no tienen cuestiones así como que muy rebuscadas. Obviamente, si le dijeran ejercicio, compruebe esto, pues ahí sí no sería fácil que a uno se le ocurran todas estas cosas, ¿verdad? Pero ya al verlo, ¿verdad? Uno ve que los argumentos no tienen algo como que súper rebuscado, que no le entiendo, que a saber de dónde salió y eso, ¿verdad? Una vez que uno ya comprende, ¿verdad? La argumentación. Eh, y a ese vector que se encuentra ahí, pues es el que se le llama vector propio generalizado. O sea, no es un vector propio, es como una especie de otro tipo de vector propio, ¿verdad? Y realmente no lo es, ¿verdad? Y simplemente es como para darle un nombre distinto. Se le llama vector propio generalizado porque estos vectores, así como este V2, son los que se utilizan para construir la forma canónica de Jordan. O sea, quizás no la forma canónica porque ya vimos que esa se construía nada más a partir de los valores propios y las multiplicidades, sino para construir esa matriz que acá hemos llamado C, ¿verdad? De vectores propios, entre comillas, ¿verdad? Que es la que diagonaliza la matriz. Aquí ya no van a ser vectores propios, sino que, como estamos en el caso de 2 por 2, ¿verdad? Uno va a ser un vector propio y el otro va a ser este vector propio generalizado, ¿verdad? De hecho, seguramente ustedes han hecho este procedimiento que se hizo acá. Si han trabajado en alguna clase que ocupen diagonalizar matrices, entonces ahí se dividía en casos la cosa, ¿verdad? Y cuando ocurría eso, uno tenía que resolver un sistema más, ¿verdad? Para hallar otro vector y con eso pues formar esa matriz de Jordan, ¿verdad? Ok, entonces al vector este se le llama vector propio generalizado correspondiente al valor propio lambda, ¿verdad? Y aquí se comprobó entonces que siempre existe, por lo menos para el caso de matrices de 2 por 2 con un valor propio con multiplicidad algebraica 1, 2, perdón, y multiplicidad geométrica 2, ¿verdad? Ok, y vamos a ver aquí un par de ejemplos, pero tomémonos un recesito, por lo menos unos 13 minutos, son las 7:17. Volvamos a las 7:30 para venir media hora a ver un par de ejemplos ahí, ¿verdad? Entonces nos vemos en un ratito. Volvemos a las 7:30.
Ok, Juanes, veamos algunos ejemplos. Eh, Fíjese que antes de ver, recuerden que esto está solo demostrado para el caso de 2 por 2 y en el caso que les mostré, ¿verdad? Del otro libro, ahí está demostrado para n por n. Y es una cuestión como análoga, ya cuando uno quiere verlo prácticamente. Noten que básicamente en lo que se hizo en la demostración, lo que, a lo que se llega es que cuando uno solo tiene un vector propio, entonces toma ese vector propio, lo pone aquí en el lado derecho de este sistema y resuelve ese sistema. Ese sistema puede ser que tenga o infinitas soluciones, pero aquí en la prueba pues sabemos que tiene por lo menos una solución. Y entonces, si es única, bueno, pues nos quedamos con ese. Si son muchas, pues escogemos uno, así como cuando nos toca escoger un valor propio, por ejemplo, ¿verdad? En el caso por ejemplo, 3 por 3, entonces una vez que se tengan los dos, se hace algo análogo ahí, ¿verdad? Se pone, supuestamente vamos a tener dos vectores LI, ¿verdad? Y se hace pues un cálculo de más ahí y al final básicamente es, eh, si quieren ver ejemplos, pues vean ahí en el otro libro. Pero básicamente es, si yo quiero otro, entonces voy a tener que resolver otro sistema. Y entonces, si se pone a pensar, lo que pasa es que para hallar esos vectores, la cantidad de cálculos se va aumentando bastante con respecto a cuando solo me toca hallar vectores propios, ¿verdad? En los casos que se pueden hallar vectores propios LI. Que allá pues era una cuestión de resolver el sistema, ¿verdad? Y conforme me quedaban las ecuaciones, uno escogía, ¿verdad? Valores para los parámetros que quedan en las soluciones y con eso pues obtengo vectores propios que son LI. O sea que allá básicamente es resolver el sistema y darle algún valor a los parámetros que me quedan en las soluciones, ¿verdad? Me refiero a cuando me quedan sistemas por ejemplo, se elimina una ecuación y solo me queda una, ¿verdad? Entonces uno dice despejo para X o para Y, ¿verdad? Me queda tanto y me quedan vectores, qué sé yo, de esta forma, ¿verdad? Y entonces a X es que se le llama un parámetro. Le doy un valor a X y ya tengo un vector propio, ¿verdad? Si van a haber más de un vector propio LI, pues ahí es donde me quedan cosas así, ¿verdad? Qué sé yo, por decir algo, ¿verdad? Entonces, eh, saco la X, ¿verdad? Saco la Y ahí me quedan entonces un par de vectores ya que van a ser vectores propios y que van a ser linealmente independientes. O sea, aquí la cantidad de cálculos es bien poca, ¿verdad? Cuando existen los vectores propios LI. Acá, en el caso de 2 por 2 lo que vemos es que lo que toca es resolver un nuevo sistema de ecuaciones. Eso es más costoso definitivamente que solo venir y hacer un despeje, un par de despejes aquí y sustituir un valor de X, un valor de Y. Allá es resolver otro sistema, que si se ponen a pensar para matrices grandes, resolver un sistema pues es un montón de cálculos. Y entonces estos procesos en general se consideran bastante costosos, ¿verdad? Y de hecho ya en sus clases de maestría van a ver que, como les he dicho, ya cuando se quieren programar métodos para resolver otro tipo de situación, pero en la que eh, al final lo que uno quiere hacer es resolver un sistema, resulta que pues hay métodos que son más óptimos que otros digo más óptimos aunque suene como redundante, porque hay diferentes niveles de optimización, ¿verdad? Entonces, si uno puede reducir, ¿verdad? Esos niveles, significa que, por ejemplo, si un cálculo me toma una hora en una computadora, digamos, de cierto nivel la computadora, ¿verdad? Ahí sabemos que también dependiendo la capacidad de procesamiento, pues así también se van a tratar de procesar datos, ¿verdad? Pero si uno optimiza, entonces puede ser que se tarde menos, que de repente lo que tenga está para una hora, pero si lo logro reducir, por ejemplo, aunque sea a 45 minutos, pues si voy a estar repitiendo eso muchas veces, pues definitivamente que al final va a ser mucha ganancia, ¿verdad? Entonces, estos son estos métodos que prácticamente salen de las demostraciones,
son como que, digamos, lo más básico, ¿verdad? El método más básico para obtener estos nuevos vectores propios generalizados. Pero como les digo, pues hay otras maneras, pero ya eso pues lo van a ir viendo conforme avancen en su maestría, ¿verdad? En el caso de los de ingeniería matemática, pues hay un curso ahí de álgebra lineal numérica, ¿verdad? Y de hecho, pues prácticamente de eso se trata, de ver diferentes métodos para de resolver diferentes problemas dentro de álgebra lineal. Y en la de estadística, si no me equivoco, es en el curso de métodos lineales, que sí, pues si escuchan el nombre como que solo cambia un poquito, ¿verdad? Pues ahí también varios métodos, solo que ya más enfocados a lo que se hace ahí en estadística, ¿verdad? Ok, entonces fíjense los ejemplos y de hecho no creo que sea necesario tomar uno nuevo. Veamos lo que está acá solo para entender el trabajo. Entonces toma una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Hallan los valores propios. Noten que esto aplica cuando el valor propio tiene multiplicidad 2, ¿verdad? Si no, pues es lo que hacíamos antes. Bueno, este tiene multiplicidad 2, el valor propio es menos 1. Y cuando uno resuelve el sistema A menos lambda por I, una ecuación se repite, entonces, bueno, se repite en el sentido de que una es múltiplo de otra, ¿verdad? Si multiplico esta de arriba por 2, 2 por 4, 8, 2 por menos 2, menos 4. O cuando uno hace el método de eliminación, pues se elimina una, ¿verdad? Y solo me queda la otra. De manera que me va a quedar algo como esto, ¿verdad? Eh, solo una solución, algo así, ¿verdad? Solo en términos de un parámetro, entonces solo voy a encontrar un vector propio. Entonces pasa todo lo que se estaba asumiendo ahí en el teoremita que comprobamos. Entonces quiero hallar uno de esos vectores propios generalizados. Entonces escribimos un nuevo sistema, ¿verdad? Donde lo que hago es tomo esta matriz sustituyendo el valor propio, que es menos uno, ¿verdad? Como cuando hallábamos los espacios propios. Entonces me queda, bueno, aquí no se escribió la matriz 3 menos lambda, menos 5 menos lambda, pero se puede hacer así también. Al final lo que me queda es, si sustituye aquí lambda igual a menos uno, menos uno sería más uno por la identidad, ¿verdad? Entonces me queda A más la identidad, ¿verdad? Que es esto aquí. Pongo el B2, que es la desconocida, ¿verdad? B2 tiene un par de coordenadas, aquí le llamaron X1, X2, y en el lado derecho del sistema ya no hacemos igual a cero como para los vectores propios, sino que igual al vector propio que encontramos, o que escogimos, ¿verdad? Porque acuérdense que hay un montón. Y entonces, de hecho, pues de este B2 también hay un montón, ¿verdad? Porque como que va a depender de cuál escoja acá, ¿verdad? Eh, entonces, resolvemos el sistema a menos lambda por i. Aquí queda más porque el valor es menos uno, ¿verdad? Por el vector SB2. Esas son las incógnitas, ¿verdad? Este vector B2 es la incógnita. Dependiendo en qué espacio estemos trabajando, si es R2, R3, depende del tamaño de la matriz, ¿verdad? Eh, y eso pues me lleva al sistema de esta forma. Antes de seguir, si se fijan realmente en esta prueba, creo que no hay ninguna parte en donde se usó el hecho de que estos vectores fueran complejos, ¿verdad? O sea, no hay algún argumento que no funcione de todos estos cálculos que se hicieron acá. eh, si esos son reales. O sea, me parece que está de más aquí en esta prueba decir aquí sea X igual a esto. Quizás es porque aquí el teorema de Jordan se enunció para matrices reales o complejas. Quizás sea por eso, ¿verdad? Que se asume que esta matriz de 2 por 2 no dicen aquí, ¿verdad? Que sea real, que sea compleja también, por ejemplo, ¿verdad? Pero en los ejemplos, pues, según veo, al final solo se quedan dentro de lo real. Y el libro, pues, en casi todo, excepto en la parte esa de espacios con producto interno, de ahí en casi todo solo trabaja con reales, ¿verdad? Ok, entonces me queda un nuevo sistema, esto no es problema, ¿verdad? Uno lo mete ahí a Wolfram o cualquier otro programa y pues lo resuelve. Aquí pues este nuevo sistema puede ser que sea dependiente o no, o sea, puede ser que una ecuación sea un múltiplo de la otra. Si es múltiplo de la otra, significa que hay infinitas soluciones, entonces uno tiene que escoger una, ¿verdad? O sea, este mismo proceso que hacíamos acá. Si no, si solo me da una solución, pues no hay más que escoger, ¿verdad? Y esa es la que tomo, ¿verdad? Y entonces, noten que siempre va a haber una solución, ¿verdad?
Y lo que lo asegura es la parte de la demostración que dijimos que esa matriz que se llamó B, que es esta de acá, siempre es invertible, ¿verdad? Por la parte de que se asume que este vector B2 que se está encontrando no es vector propio, y entonces el determinante de esta matriz es distinto de cero, y por tanto la matriz es invertible, y eso asegura que vamos a tener siempre por lo menos una solución, ¿verdad? Eh, Acá entonces se ve que haciendo ese proceso se obtiene la matriz esa de Jordan. Pues esta prueba sí es más corta, solo se demuestra. Recuerden que es más fácil comprobar en este tipo de ecuación multiplicando ambos lados por C, ¿verdad? Y comprobar que A por C es igual a C por J, en vez de comprobar que esta triple multiplicación me da J, porque habría que calcular esa inversa, ¿verdad? Entonces, para ver la prueba de que me va a dar esto, lo que hacemos es ver que B1 y B2 son los mismos que con los que estábamos trabajando en la prueba anterior, ¿verdad? O sea, B1 es vector propio, B2 no, sino B2 es uno de esos vectores propios generalizados, ¿verdad? Entonces, como son LI, por lo que se vio en la prueba, ¿verdad? Así se escogió el B2. Entonces, la matriz que está formada por esos vectores es invertible, ¿verdad? C inversa existe porque está formada por columnas que son LI, ¿verdad? Entonces, se hace A por C y se verifica que es igual a C por J, ¿verdad? Que es equivalente a esta ecuación. Entonces, fíjense, A por C, recuerden, aquí lo vimos en una prueba anterior que convenía ver a la matriz C como un vector de columna, ¿verdad? Y que servía, por ejemplo, la multiplicación haciéndola de esta forma, funciona como que distribuyendo la A, ¿verdad? Que es lo que hacen aquí. No recuerdo exactamente dónde fue que lo hicimos, pero no fue hace mucho, ¿verdad? Que les dije, en esta prueba quizás lo más raro es que las matrices se denotan así como vectores formados por columnas y la multiplicación funciona cuando se trabaja así, ¿verdad? Y funciona como distribuyendo, ¿verdad? De hecho, creo que fue aquí mismo, el capítulo 8 cuando se comprobó que... eh, La existencia de las bases ortonormales. pero de vectores propios, ¿verdad? Creo que ahí fue, me parece. Eh, Y bueno, entonces aquí pasa algo similar. De hecho, que en esa prueba, que cuando se hace esta multiplicación, solo que allá era general, ¿verdad? Habían n columnas, entonces se iba haciendo como que paso por paso. Aquí solo son dos, entonces cuando se distribuye aquí A por B1, A por B2, como B1 es vector propio, entonces utiliza la definición de vector propio, que A por B1 es lambda por B1, ¿verdad? A por B2, como A no es vector propio, aquí ya no puedo decir que es lambda por B2, pero a partir de lo que se hizo ahí en la demostración, teníamos esto, ¿verdad? Que A por B2 era igual a B1 más lambda por B2. Eso es como un despeje de la ecuación, que lo que se tiene es que A menos lambda por I, ¿verdad? Por B2 es igual a B1. Entonces se despeja, vamos a ver para qué es. Para A por B2. Entonces distribuyo aquí A por B2 menos lambda por B2 sería, ¿verdad? Recuerden que aquí la identidad por B2 me da B2. Y entonces despejo para este y me queda A por B2 igual a B1 más lambda por B2, ¿verdad? Que es lo que están diciendo aquí, ¿verdad? A por B2, B1 más lambda por B2, ¿verdad? Ok. Y entonces se sustituye eso en vez de A por B2. Ya no es tan bonito como el valor propio, ¿verdad? Pero es una expresión que por lo menos no incluye esa multiplicación por matrices, ¿verdad? Sino que, bueno, en este caso una suma de vectores. Y entonces se sustituye aquí, ¿verdad? En vez de A por B2, B1 más lambda B2, ¿verdad? Entonces, como se está queriendo probar una identidad, ¿verdad? A por C igual a C por J. Nos quedamos aquí y ahora trabajamos con C por J, ¿verdad? C por J es nuevamente C, se escribe como matriz de columnas. J es el bloque este, la matriz de Jordan, ¿verdad? Y se multiplica entonces de la misma manera, ¿verdad? Aquí de hecho esto se tenía que haber escrito como transpuesta para que tuviera sentido ahí la multiplicación, ¿verdad? Fila por columna, fila por columna. Eh, entonces aquí al multiplicar por esto, ¿verdad? Me queda alfa por B1. De hecho, déjame pensar. Sí, esto se escribiría así.
y aquí a esto se le pondría transpuesta, ¿verdad? Según cómo están denotando esto. Porque si no, sí, aquí tiene que ser columna, ¿verdad? Para que uno pueda decir las filas de A por las columnas de este, ¿verdad? Y acá eh, filas de B1, entonces tendrían que ser transpuestas, ¿verdad? Falta una transpuesta aquí para que tenga sentido la anotación. Estos vectores vistos como filas por la columna, ¿verdad? Eh, entonces sería, de hecho lo están tomando así directamente. B1 por alfa, B2 por 0, B1 por 1 más lambda por B2. O sea que parece que no es necesario ponerle la transpuesta. Es de ir a verificar lo que les dije, ¿verdad? De esa notación que se escribe en las matrices como que fueran vectores con vectores cuyas componentes son columnas, ¿verdad? O filas. Pero aquí se está haciendo como que fuera fila con la primera componente ¿verdad? B1 por alfa más B2 por 0. Entonces solo queda B1 por alfa, ¿verdad? B1 por 1 más B2 por alfa, ¿verdad? Que es este de aquí. Y veamos que dio lo mismo, ¿verdad? Que cuando hicimos A por C, entonces se cumple esta identidad, que es lo mismo que esta, porque se sabe que C es invertible, ¿verdad? Y era lo que se quería comprobar. ¿Qué quiere decir? Que esos vectores generalizados se utilizan para diagonalizar la matriz, entre comillas, porque ya no es diagonal, ¿verdad? Sino que es para llevarla a la forma canónica de Jordan, sería lo correcto a decir, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que se hizo acá, la matriz esa C estaría formada por este vector, ¿verdad? Y el nuevo que se encontró, ¿verdad? Y de hecho aquí realizan el proceso, ¿verdad? El vector primero, ¿verdad? El vector propio y el vector que se encontró, ¿verdad? Aquí hay en la inversa, pero recuerden que es más fácil hacer este cálculo, ¿verdad? Que hacer el cálculo de la inversa. Y se ve ahí la forma, bueno, de repente por eso lo hacen aquí así, para que se vea que precisamente me queda la matriz, que en la diagonal me quedan los valores propios, ¿verdad? Que eran -1, repetido 2 veces, y el 1 aquí arriba, ¿verdad? De los elementos de la diagonal. Estos son puros cálculos, ¿verdad? De meterlos ahí en Wolfram, por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí esta formulita es una cuestión que uno la puede deducir, solo fíjense lo que cuenta, número de unos arriba de la diagonal. Eso depende, ¿verdad? De cómo son los valores propios. E incluso aquí creo que solo están considerando si son reales, ¿verdad? Porque, como les digo, no hablan casi nada de los valores propios complejos. Y este otro tipo de ejercicio que me dice es, ok, si yo tengo un polinomio de esta manera, ¿cuáles son las posibles formas canónicas de Jordan? Solo a partir del polinomio. Ah, bueno, para este valor propio, 3, siempre voy a hallar un vector propio, -3, perdón. Entonces, este siempre va a ir solo, ¿verdad? Y fíjense, y lo otro es que puede cambiar de orden, ¿verdad? Se puede poner aquí de primero y el otro bloque en la otra parte. Ahora, ¿cómo van a ser los otros bloques de Jordan correspondientes a este valor propio 2? Ah, bueno, si puedo hallar 3 vectores propios LI, pues va a ser como ya veníamos trabajando, ¿verdad? La matriz diagonal, completamente. Si tiene multiplicidad geométrica 2, entonces eh, voy a poder hallar, vamos a ver, sería 2, sí. Si tiene multiplicidad geométrica 2, voy a poder hallar 2 vectores propios. Entonces me van a quedar como que 2 partes, digamos, normales, en el sentido de que van a ser como 2 elementos diagonales, así como eran antes, ¿verdad? Y recuerden que los bloques de Jordan se consideran iguales si se cambian de posición. O sea que este se consideraría equivalente a si este 1 lo pongo acá y 0 aquí arriba, ¿verdad? Sería como mover un bloquecito de Jordan, ¿verdad? Entonces el bloque ese de 2 por 2, que en este caso está puesto aquí arriba, corresponde a la multiplicidad geométrica, ¿verdad? Del valor propio. Sería decir, ok, puedo hallar un vector propio, realmente eso lo puedo hacer siempre, por eso siempre va a haber una fila o una columna, digamos, igual a como cuando se trabajaba con matrices solamente diagonales. Lo que puede variar es si va a haber un 1 arriba de la diagonal o si van a haber 2, ¿verdad?
Eso va a depender de cuántos vectores propios LI pueda encontrar, ¿verdad? Si puede ser que solo hay uno, ¿verdad? O puede ser que haya dos. Y entonces si hallo dos, tengo que hallar un tercero de esos que le estamos llamando ahorita vectores propios generalizados, ¿verdad? Entonces por eso aquí me dice, la primera matriz corresponde a lo de siempre, ¿verdad? A lo que hemos venido trabajando. La segunda dice corresponde a multiplicidad geométrica 2. O sea que puedo hallar dos vectores propios LI y hay como que dos filas normales y una que tiene el 1 arriba, ¿verdad? Y la tercera que tiene dos unos arriba es que solo puedo hallar un vector propio y que tengo que hallar esos otros dos vectores propios generalizados. Aquí pues no muestran cómo se hace, ¿verdad? Al final fíjense que lo que pasa es que este tipo de proceso, si uno le pone, por ejemplo, agarremos esta matriz a la que se estaba haciendo ejemplo aquí, y si uno le dice a Wolfram que diagonalice, pues lo que me da es la matriz de Jordan, porque Wolfram ya detecta si la matriz es diagonalizable o no. Si es diagonalizable, entonces me da la matriz diagonal. Por ejemplo, esta es diagonalizable. Entonces la forma de Jordan es la diagonal, ¿verdad? Pero esa que tenemos ahí ya sabemos que no. 3 menos 2, 8 menos 5. 3 menos 2, 8 menos 5. Entonces, fíjense, la forma de Jordan que me da ya es la nueva, ¿verdad? La que tiene unos arriba de la diagonal. Y aquí indica, ¿verdad? Que a esta se le llama descomposición de Jordan o forma de Jordan para la matriz. Entonces, esto como está ya programado y no importa cuál sea el tamaño de la matriz, pues el Wolfram lo hace y pues todos esos programas relacionados con matemática también lo hacen. Entonces no es tanto el chiste ir aprendiendo, ¿qué pasa si es de 3 por 3? No, con que uno entienda por lo menos la lógica en un caso básico acá, pues lo que sí pasa es que conforme el tamaño de la matriz se va haciendo más grande, por ejemplo, si ya ustedes en un proyecto de investigación más adelante en sus clases les toca hacer ese proceso de Jordan para una matriz de 10.000 por 10.000, ustedes van a decir, no, aunque esto me lo haga, no lo veo conveniente ir a escribir la matriz así, por ejemplo, ¿verdad? En esta notación. Entonces ahí es donde vienen los métodos numéricos, ¿verdad? Una forma de programar, uno trata de que esos métodos sean de manera, aunque suene como raro, que uno trabaje lo menos posible, ¿verdad? Y que la computadora también trabaje lo menos posible, es decir, que haga la menor cantidad de cálculos para que el resultado me lo dé rapidito, ¿verdad? Yo no sé, aquí de repente si uno se pone a leer las especificaciones del Wolfram, ha de tener un límite aquí de qué tamaño es la matriz que se puede poner, porque le va a consumir mucho tiempo de procesamiento a los servidores del Wolfram, y si hace mucho eso, mucha gente, pues se va a poner lenta la página, ¿verdad? Y no les conviene. Entonces esto debe de tener límites, y ahí entonces uno ocupa lenguajes de programación más, donde uno pueda controlar todo, ¿verdad? Uno pueda definir de forma rápida las componentes de la matriz, y que incluso no se utilice, como les digo, este algoritmo que viene siendo como el de la definición. O sea, aquí no se está utilizando ningún tipo de optimización, sino que esto es como lo más a pie posible, digamos. Y pues ahí van a ir viendo que hay otras formas más óptimas, ¿verdad? Y como les digo, aunque suena redundante, así en análisis numéricos por lo menos tiene sentido decir eso, ¿verdad? Ok, déjenme ver los ejercicios. Creo que si solo explican de 2 por 2 aquí, solo han de pedir de 2 por 2, ¿verdad? Y tal vez pregunten así, ¿verdad? Si se tiene un polinomio de tal forma, ¿cuáles son las posibles formas canónicas de Jordan? Veamos. Levi, una pregunta. Sí. En el ejemplo que hicimos se tomó el vector 1, 2, Ujú. pero eso es porque le dimos valor de 1 al parámetro X. Correcto, sí. Si le hubiéramos dado otro valor, hubiéramos Sí, obtenido, digamos, 4, 8. sí, sí, Nos sí. ha quedado como resultado la matriz un poco diferente o... Sí, sí. La matriz C sí quedaría diferente, pero la forma de Jordan no. Esa La se C es nota. la que queda Sí, diferente. sí. Perfecto. Y esa C como solo es como parte del procedimiento, ¿verdad? Al Ajá, sí, final uno no importa.
Claro. uno no la utiliza. Entonces, esa no importa que varíe, con tal que al final la forma de Jordan sí me quede igual, ¿verdad? Sí, entonces Entonces, básicamente tomamos el vector que sea más simple de trabajar. sí, sí, para que esto sea lo más rápido de calcular, ¿verdad? Estos cálculos que se hacen aquí. Perfecto, Entonces, sí gracias. es. Ujú. Entonces, sí, aquí solo preguntan poner cosas conceptuales, ¿verdad? ¿Cuál de estas es una matriz de Jordan? Bueno, estas tienen dos arriba de la diagonal, no, no, en la forma de Jordan solo aparecen una, arriba de la diagonal, esta sí, ¿verdad? Las matrices diagonales, recuerden, se consideran formas de Jordan. Esta también, ¿verdad? Aquí sería que los valores propios de la matriz son ceros, ¿verdad? Todos. Eh, También, la mayoría, ¿verdad? Esta tiene un 2 arriba de la diagonal, no. Esta tiene un 4 arriba de la diagonal, no. Aquí sí ya le piden a uno, creo, encuentre. Bueno, lo que le piden aquí es la matriz C. Entonces, este tipo de ejercicio sí me pide el procedimiento, pero aún así, por lo menos Wolfram me está diciendo aquí que este es un vector propio y que este es un vector propio generalizado. Entonces, por lo menos me da uno, ¿verdad? Creo que no son los mismos que ahí, ¿verdad? Un 1, 2, un cuarto cero. A ver. ¿Dónde estaba? Acá. 1, 2. Ah, este sí es el mismo. Ah, no, sí son los mismos. O sea que, eh, será que está programado? De repente aquí los valores que se dieron son uno. De repente Wolfram está programado para que los valores que se toman son uno. Vamos a ver aquí. Sí, aquí. No, cero sería aquí. Para que me dé un cuarto. Cero por 2, 2, 0, perdón, más uno, 1, sobre 4, un cuarto. Entonces probablemente esté programado de esa manera. Para tomar unos o ceros, depende cuál es la situación. Ahí recuerden que, por ejemplo, yo les he hecho preguntas en las pruebas como para decir, ok, yo sí quiero ver si pueden detectar si los valores propios o vectores propios que se están utilizando no necesariamente son estos, ¿verdad? Como para no solo venir acá sí, es cierto, verdadero, ¿verdad? Sino que como para ver si se entiende bien el proceso, ¿verdad? ¿Qué más hay? Aquí sí es para hallar esa matriz C. Fíjense que aquí hay un poco de problemas de demostrar. Aquí prácticamente le describen a uno qué se haría si para una matriz de 3 por 3, ¿verdad? En el caso de que tenga multiplicidad geométrica uno. Recuerden que aquí hay dos casos, ¿verdad? Que el valor propio tenga multiplicidad algebraica 3, pero que la geométrica sea uno o 2, ¿verdad? Si es 3 va a ser la diagonal, ¿verdad? Si es uno o 2 va a depender, eso me va a decir cuántos unos van a quedar aquí. Entonces aquí me dice, compruebe o verifique que estas cosas pasan, ¿verdad? Como diciendo, este es el método que hay que utilizar para hallar esos otros vectores propios generalizados. Fíjense, la primera ecuación es la misma. Se pone el vector propio acá, se resuelve este sistema. Y noten la siguiente, se pone el vector propio generalizado acá, que es el que se sacó de aquí, y aquí se pone el nuevo, que es el que uno quiere encontrar. Entonces, ya esto me describe más o menos qué es lo que se haría en general también, ¿verdad? Se va haciendo una especie como de sucesión donde voy poniendo aquí B1, B2, B2, B3, B3, B4, si fuera de 4 por 4, y así sucesivamente. O sea, como les digo, entender por lo menos la lógica para estos tamaños pequeños, por lo menos me da la idea de qué pasaría en los tamaños esos más grandes, ¿verdad? Y este problema es similar a ese último que decía, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, ahí solo es de ver cuáles son las posibles multiplicidades para cada uno de los valores propios, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Nos pasamos un poquito ya. ¿No? Sí, El Luis. examen va a ser el lunes, ¿verdad, Lick? Sí, siempre el lunes y el martes yo les voy a dar todo el día para que repongan las pruebas que tienen que reponer, ¿verdad? O sea, siempre la prueba va a tener límite de tiempo, ¿verdad? El mismo que les di originalmente. O sea, si para la prueba 2 era, qué sé yo, 60 minutos, entonces en la reposición de la prueba 2, 60 minutos. Pero la van a poder hacer a la hora que quieran, el martes. Y para el lunes, pues igual que como hemos venido trabajando, ¿verdad? O sea que el martes
salvo que se me ocurra, así como en la prueba anterior, ponerles un problema de revisarlo a mano, el martes en teoría ya deberían de saber su nota, ¿verdad? Sí. ¿Necesitamos avisarle para hacer algún tipo de reposición o No, no, habilitar todo? de hecho la prueba es opcional. Yo les voy a poner instrucciones ahí. Cada quien sabe cuáles son sus dos notas más bajas, ¿verdad? Que esas son las dos pruebas que pueden reponer. Si usted, por ejemplo, con todas las pruebas ya tiene 80, digamos, y está conforme con su 80, pues se puede quedar con esa nota. Si decide hacerlas, las puede hacer como para por lo menos intentar. Igual yo le dejo la nota más alta que tenga. Si no, o perdón, si alguien se queda, tiene menos de 75, si no me equivoco, es lo que se ocupa, pues ahí yo digo que es obligatorio, ¿verdad? Hacer las dos pruebas más bajas. Y también podrían hacer solo una, ¿verdad? Si digamos que alguien tiene 74, repone una prueba y ya tiene 78, por decir algo, y ya se siente conforme, pues puede hacer solo una prueba también, ¿verdad? Pero yo les voy a especificar ahí ese día en concreto todas las reglas, ¿verdad? ¿Hasta qué hora va a estar habilitado esas reposiciones? Sería Bueno, todo el martes, o sea, desde las 00 hasta las 23:59, ¿verdad? Todo el martes. Entonces ustedes deciden ahí la mejor hora que consideren para hacerla, ¿verdad? Y cada una, como les digo, va a tener las mismas reglas que las que hicieron en su momento. Por eso no les digo, de 6 a 8, porque si las dos que van a reponer eran de hora y 20, ocupan más tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso las voy a poner así, que la hagan a la hora que ustedes quieran. ¿Sí, algo más? ¿No? Bueno, la última sección que nos queda, estas 7 yo se las dejo, todas estas de aplicaciones, ustedes se van a dar gusto en su maestría viendo estas cosas, entonces estas yo se las dejo ahí como lectura. Es bueno porque esto, por ejemplo, de hecho tiene que ver con lo que estaba de más ahí en la presentación que les mostré al inicio. Esto tiene que ver con eso y estoy seguro que lo van a hacer en algún momento en sus clases, así que por lo menos hojearlo es bueno. Pero yo me voy a ir a la última sección, que es a la 8:08, y si, por ejemplo, mañana siento que terminamos la sección, pues hasta ahí quedamos, ¿verdad? Y nos miraríamos hasta el lunes, ¿verdad? Estas son unas alternativas ahí más de análisis, podríamos decir, para cuestiones relacionadas con los valores propios, ¿no? Bueno, pues nos veremos entonces. Saludos a todos. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.